15 de diciembre se contabilizó más de 509.000 migrantes que han pasado por los últimos años por estos controles migratorios en la provincia de El Darién. Ha sido un año en que ha sido puesto a prueba nuestro sistema, la capacidad de reacción y atención de las instituciones, y hoy vamos a hacer balance de esta crisis migratoria y el impacto que ha tenido en nuestro país y en la región. Doy la más cordial bienvenida a Samira Gozaine, directora general de Migración. Licenciada, un placer tenerle con nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, Castalia! Gracias por invitarnos. Y sin duda, licenciada, pues el tema migratorio ha llenado nuestras agendas, no solamente por el impacto que ha tenido, por los fondos que ha tenido que invertir el Estado panameño en eso, sino las historias humanas que han impactado este recorrido por los llamados que incluso han llegado hasta la voz del Papa Francisco recientemente, refiriéndose a la responsabilidad que tienen los gobiernos en toda América Latina para poder frenar esta crisis. El balance, licenciada, hasta este momento, inicié compartiendo algunas cifras, pero tengo entendido que han variado un poco ya para este año, faltando pocos días para que culmine el año. Gracias a Dios, gracias Castalia. Sí, efectivamente ayer cuando me preparaba para esta entrevista estaba viendo los números. El año 2019, cuando ingresamos al gobierno y al Servicio Nacional de Migración, ingresaron por trocha 22.000 personas a través de Darién. El siguiente año, que fue el año de pandemia, casi 9.000 personas. Ya el año siguiente, estábamos hablando de 2021, 138.000 personas cruzaban por Darién. En el 22, 246.000 personas. Y en este año ya llevamos casi 515.000 personas que han ingresado por trocha. Y como siempre repito, los que han muerto en esa travesía no sabemos cuántos serán. Nunca sabemos porque no hemos recibido información correcta con relación a las autoridades. Hay muchas trochas, hay muchos lugares en donde pasan y nadie los registra. Entonces, ¿cuántos han muerto? Y la vida de cuántos niños ha truncado esa travesía, de cuántas mujeres. No lo sabremos nunca. Es un balance triste, pero sí nos satisface saber que han bajado los números. En agosto, 82.000 personas entraron por la trocha. Ahorita en diciembre llevamos 22.000 personas. Entonces ha ido gradualmente descendiendo. Creo que tiene que ver con las medidas que tomamos, también con la presión que hemos hecho internacionalmente, la Iglesia Católica, el Santo Padre, haberse referido a esto, haber llamado la conciencia. Creo que estamos logrando poner en la conciencia del mundo de que efectivamente Darién no es una ruta. No es porque no queremos que la gente migre, sino porque no es sano para nadie pasar por esa travesía. ¿Qué cosas puntuales considera usted han influido para controlar un poco ese flujo? Es importante saber que para diciembre ha disminuido drásticamente en comparación con agosto, que fueron más de 80.000 que cruzaron. 80.000 personas. Mira, yo pienso que, primero que nada, la posición de Panamá, el haber ido al mundo completo. Fuimos a Roma, tuvimos una reunión con todos los embajadores ante la Santa Sede. Nuestra embajadora hizo un gran trabajo captando la atención del Santo Padre a este tema. La posición de Cancillería a nivel mundial, nuestras repeticiones en todos los foros internacionales de que necesitábamos llegar a un acuerdo con Colombia y trabajar conjuntamente contra los grupos de tráfico. Creo que eso, Colombia ha aumentado sus operaciones contra el tráfico, el bloqueo que el Senafrón ha hecho con el Senan también ha ocasionado la disminución y nuestra propaganda constante de que Darién no es una ruta y de los peligros que hay en esa ruta. Ahora bien, nosotros en todas las coberturas que hemos hecho, incluso presentamos denuncias donde en Colombia se promovían paquetes, incluso que la gente abordaba catamaranes, y los promovían como un destino turístico, y escuchábamos a los que lo promovían señalar hasta el punto en Panamá en que empezaban esa gente sin siquiera saber lo que venía después en esa ruta que tenían que cruzar a pie. Esos controles, esos tipos de negocio, ¿tiene Colombia control o sigue siendo una decisión propia de cada individuo decir, me voy aunque me estén pegando mentiras, yo sé que eso es verdad lo que me están vendiendo? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿O si ha habido más control por parte de Colombia? Bueno, según los mismos migrantes que nosotros entrevistamos, no existe información en ese lado de la frontera. Ellos no reciben la información correcta y ellos llegan simplemente y continúan su travesía. Porque recuerda que muchos vienen desde Argentina, muchos llegan a Ecuador, o sea, vienen de otros países en donde cruzar la frontera no ha sido tan traumático. Ellos no se esperan enfrentar en Darién, no esperan enfrentar en Panamá
una jungla tan difícil y tan peligrosa como la que nosotros tenemos. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con que el individuo tiene que escarmentar por su propia cabeza y dos, tienes personas promoviendo esto como un pasaje turístico. Recuerda que el año pasado tuvimos la situación donde en Europa se estaba promoviendo el Darién como una ruta fantástica de expedición para la gente. Entonces no saben que ahí hay grupos de crimen organizado. Hablemos del crimen organizado y el por qué ustedes ya a través de las investigaciones que han hecho en conjunto con otros países han podido determinar por qué esto aumentó de la forma tan dramática como lo hemos visto post pandemia o incluso durante la pandemia. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué este tema de migrantes se ha convertido en un negocio redondo para estas organizaciones criminales? Mira, el análisis que nosotros hemos hecho es que en ese impasse de la pandemia donde las personas, todo estaba cerrado, las fronteras estaban cerradas. Efectivamente para ellos el tráfico de drogas se volvió un poco más complicado, más difícil, habían más controles sanitarios. Lamentablemente traficar personas es algo sencillo. ¿Por qué? Porque existe esta noción mundial del derecho de las personas a migrar. Entonces eso combina con que hay traficantes detrás de esa migración. Ya la persona no está migrando espontáneamente, huyendo guerras, huyendo hambruna. Las personas están migrando porque buscan una mejor situación económica. Y estos grupos organizados han sacado provecho de esa necesidad de las personas y han visto en esta permisión protegida incluso por organismos internacionales la posibilidad de hacer negocio. Calcula tú las 517,000 personas que han pasado por Panamá. ¿Cuántos por cada uno? Ellos nos han dicho que en Colombia pagan entre 300 hasta 900 dólares cada uno. Ellos, de la boca de los mismos migrantes. Entonces calcula el nivel del negocio. Entonces evidentemente ante este tono gris entre si protejo la migración o no la protejo, si están detrás de grupos de crimen organizado o no, porque nuestra posición en Panamá siempre ha sido, la selva del Darién no es una ruta, pero tú tienes entonces grupos internacionales que dicen, pero cuando llegan tienes que tratarlos bien, cuando llegan tienes que darles cosas, entonces estás fomentando, no estás desincentivando. La posición de Panamá es tenemos que desincentivar esta migración irregular que solo conlleva a enriquecer a las personas del crimen organizado. Ahora bien, yo le manifestaba en otras oportunidades nuestra preocupación porque sí veíamos que se estaba convirtiendo la crisis en un negocio. Con usted repasábamos la cifra, incluso otras organizaciones nos advertían de que niños en Darién estaban dejando de dar clase porque era más fácil cargar maletas y ganarse $1 o $2 y más, que había niños con rollos de billetes en su bolsillo y simplemente la maestra se quedaba esperando a los niños en la escuela que estaban ya adecuándose a una crisis que les estaba generando los ingresos que en su vida iban a tener en estas comunidades indígenas. ¿Cómo estamos trabajando esto? Sé que no es responsabilidad directa de migración, sino que tienen que intervenir otras instituciones. Le sumo, hay quejas ahora en Paso Canoas, porque el comercio se queja ahora de que no hay negocio. Pero ¿puede Panamá dejar esto abierto y que la gente simplemente lucre de una crisis humanitaria de tal magnitud? Bueno, en realidad no tenemos suficientes personas para controlarlo, pero estamos haciendo nuestro trabajo. El equipo interinstitucional que ve este tema, y con eso te digo, Senafron, la policía, el Senan, ellos tienen grupos comunitarios que van a las comunidades, están tratando de intervenir socialmente para redirigir junto con el Meduca, el Mides y todas estas instituciones que tienen su competencia para redirigir y volver a encauzar a estas personas a su rumbo natural, que era dedicarse a crecer, a sembrar el ganado, las diferentes chiquito cosas. No es ni la sombra de lo que era antes. Es que ellos mismos están transformando su comunidad para atender más migrantes. Un dirigente me llamaba en estos días que la misma comunidad nos ha creado un espacio más sano para los migrantes, más digno, más humano, porque ellos saben que eso es un negocio para ellos constante con relación a la proporción de comida, porque hay muchos que no comen lo que nosotros les damos y prefieren que les cocinen. Los niños comen otras cosas, la ropa que venden, o sea, tú has ido a Castalia, tú ves los zapatos, pero adicionalmente necesitamos entender que esto es temporal. Mientras logramos hacer entender al mundo que la migración irregular no es la migración que nosotros pactamos en el Pacto Mundial de las Migraciones. Lo que pactaron todos los países es una migración ordenada, regular y segura. Y nos estamos dejando confundir. Eso es importante, el derecho a migrar, el derecho que tenemos todos en esta región a pedirle a nuestros gobiernos
planes de crecimiento, de desarrollo, que obliguen a la gente a permanecer, seguros. Pero yo creo, licenciada, que es bueno ya en esta etapa de la entrevista que la gente entienda que detrás de cada $500 que paga o $1.000 que pagan, hay delitos que se siguen cometiendo. Sí. Hablemos de la trata de personas con fines sexuales, de explotación laboral y de tráfico de niños. Así es. Hablemos de esos fenómenos que ustedes, sé que hay casos puntuales que ustedes han rastreado y que están investigando en este momento. Hay operaciones ahora mismo que están en proceso, así que no te puedo dar detalles, pero sí hemos hecho nosotros intervenciones y hemos encontrado inclusive nacionalidades en prostitución que yo no estaba viendo, que me dicen las personas que estaban antes que eran nacionalidades que antes existían, por ejemplo, argentinos, nicaragüenses. Habíamos encontrado cubanos, colombianos, venezolanos inclusive, pero ya rara vez estábamos viendo otras nacionalidades en el tema de la prostitución clandestina. Los niños es un tema que a mí en lo personal me preocupa mucho, Castalia, porque tú no tienes forma en la selva cuando llegan estas personas de realmente acreditar que ellos son sus padres. Adicionalmente, tú tienes a estas mismas personas que ponen en peligro a sus hijos porque se los dan a extraños en el cruce de la selva y le dicen llévame a mi hijo porque yo estoy cansada. Creo que lo que más me ha impactado en mi gestión ha sido hace 4 meses que fui a Darién con el señor ministro y los directores que estamos yendo todos los sábados allá. Pero en esta ocasión específica había un personal del Senafrón peinándole el cabello a una niña de 4 añitos. Y habían otros niños de 2, de 6, de 8. Y todos me relataron que los padres los habían dado a extraños. O sea, ¿cómo tú entregas a un extraño a tu hija cuando sabes lo que sucede? Tú no sabes si a esa niña la tocaron, tú no sabes si la violaron en el camino o es que la madre la entregó para eso como forma de su propio pago por pasar, que hemos escuchado historias de eso. Y esas son las tragedias a las que yo me refiero cuando digo los organismos internacionales, en vez de venir a criticar a Panamá porque no hace suficiente y hacemos más que mucho, deberían estar pensando en Colombia antes de cruzar la selva esos niños, decirle a esos padres, es un delito, porque hay un delito que se llama poner en peligro a sus hijos, child endangerment en inglés. Es un delito que tú arriesgues la vida de tus hijos en estas condiciones. Es que lo utilizan como un pase seguro. Y no lo es, no lo es. Lo utilizan como una forma fácil de viajar, sin papeles, no tienes que traer visa. O sea, Panamá es uno de los países más restrictivos con relación al otorgamiento de visas. Acuérdate que los procesos aquí pasan por Consejo de Seguridad, porque hay nacionalidades que están comprendidas como de alto riesgo. ¿Y han logrado ustedes identificar a personas con perfiles peligrosos? Sí, en el último viaje que hicimos a retornos a Colombia, repatriaciones, deportaciones, expulsiones, la mayoría de esas 30 personas que deportamos, unas fueron personas que captamos en los operativos de prostitución, que carecían de los papeles, o sea, no solamente te estás dedicando, estás poniendo en riesgo la vida de los clientes que van, porque no tenían ni siquiera registro de salud, no tenían ningún tipo de permiso para dedicarse a esa actividad. ¿Cuántos niños han cruzado solos de acuerdo a los cálculos y cuántos han tenido que quedar en instituciones de protección aquí en Panamá? En realidad, el porcentaje específico no sabemos. Lo que te puedo decir es que de los 517,000, el 23% son niños. 120,000 niños. De esos 120,000, 50% menores de 5 años. Dios. Sí puedo decirte que de los 800 que llegaron ayer, tal vez 25, 30 niños venían solos, esperando a sus padres. No que venían solos del todo, sino que los padres venían más atrás. Y es un número muy alto porque no tenemos unas infraestructuras adecuadas para sostenerlo y no sabemos qué les pasó. ¿Cuánto nos ha costado el manejo de esta crisis en este año 2023 que está por terminar? Te puedo decir que globalmente al Estado, en todas sus instituciones, y me debe faltar cosas, ya tenemos un cálculo de aproximadamente 75 a 80 millones de dólares que nos ha costado la crisis, que nos dicen no es suficiente. Cada vez que nosotros miramos hacia un lado nos dicen no es suficiente, no es lo mejor, pero es lo que hemos podido hacer, que no hemos hecho por nuestras poblaciones realmente, porque ese dinero lo hemos tenido que gastar, porque estas personas llegan a Panamá en situaciones que tú mismas has visto. Así es. ¿No? ¿A qué acuerdos han llegado los países de la región en torno a las medidas que debe aplicar cada gobierno para poder tratar de disminuir esos volúmenes de migración? Conversábamos antes de la entrevista del anuncio que, por ejemplo, ha hecho recientemente el presidente Milei en Argentina.
Bueno, en realidad fíjate que los gobiernos no lo perciben de la misma forma. No es igual del otro lado de la selva del Darién que de este lado. En Panamá vemos la tragedia en total dimensión. Estas personas llegan enfermas, casi moribundas, los pies hinchadísimos. Cuando las personas me dicen, ¿qué puedo regalar? Yo digo, llévales Crocs, llévales zapatos de esos de meter, porque no caben sus pies en los zapatos que cargan. Les roban en el camino. O sea, las dimensiones de la tragedia que ve Panamá no las ve otro país. Y la gente piensa, están pasando y aquí no me están molestando y que pasen. Entonces creo que no han entendido lo que Panamá ha dicho. Están empezando a entender, el Papa sí lo ha demostrado, de que es una tragedia que no se debe dar. No debemos permitir que ni una sola persona... ¿Tú te imaginas el daño psicológico ahora que estamos tanto con el tema mental, de la salud mental, que esos niños que atravesan esa selva deben tener por el resto de su vida? Mira, siguen llegando niños en manos de extranjeros desconocidos a ellos, que rescatan a los niños al lado del cadáver de su mamá o de su papá. Entonces, ¿qué vida tendrá ese niño cuando pasó 2, 3, 4 noches en la selva con su mamá muerta al lado, sin comida? O sea, los grados de desnutrición, no tienen escuela, los sacan de las escuelas para hacer esta travesía. O sea, hay una tragedia muy grande que necesitamos prestarle atención. Estados Unidos, hay un conflicto permanente entre Estados Unidos y México, el volumen de personas que siguen en las caravanas para llegar, porque al final hay que entender que no se quedan, usted nos decía, los que llegan aquí no se quedan. Todos quieren ir a Estados Unidos. En las últimas reuniones con el gobierno estadounidense, ¿cuál es la posición hasta este momento? Bueno, ellos están tratando de apoyar a Panamá, nos han apoyado con relación a nuestro entrenamiento, a la infraestructura, a hacer las biometrías que han permitido que nosotros detectemos personas peligrosas en ese flujo. Nos están tratando de apoyar en otras logísticas. Sin embargo, el enfoque que tenemos nosotros sigue siendo un tema de discusión. Para Panamá son posibles inadmisiones, ellos quieren que sean retornos voluntarios. Y tú sabes, Castalia, que después de pasar la selva del Darién, nadie se quiere ir voluntariamente. Tiene que pasar algo muy traumático, cambiar las legislaciones más adelante, que ellos entiendan que de nada les sirvió lo que pasaron, porque no van a poder llegar, para que las personas tomen otras decisiones. Entonces estamos en eso, pero nuestra relación con los Estados Unidos ha sido extremadamente cooperadora, cordial. Ellos nos han ayudado muchísimo a afrontar esta tragedia y yo creo que seguiremos negociando en los últimos meses que nos quedan de gestión. Quiero agradecerle a Samira Gozaine, directora general de Migración, esta mañana con nosotros haciendo balance de lo que ha sido para el país en este año 2023, el abordaje y tratamiento de esta crisis migratoria que nos sigue impactando. Gracias licenciada, por todo el tiempo, por las veces que nos ha apoyado a lo largo de este año. Feliz año para usted también y para toda la gente allá en Migración.